Es un placer saludarles. Les habla su amigo Lino Ferrer, de aquí desde Lino Ferrer TV, por Instagram, en vivo. Tenemos hoy cita con nuestro médico primario y tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la medicina regenerativa. La medicina regenerativa a cargo del doctor Ernesto Hernández de Armas. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Dentro de pocos instantes él estará con nosotros. José Ángel Urdaneta. ¡Epa, caballero! Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va? Nuestro querido actor José Ángel Urdaneta, radicado en Colombia. No se lo pierda, que por ahí está haciendo, parece que muchas producciones lo van a ver por ahí triunfando desde la hermana República de Colombia. Ah, ya llegó nuestro médico, caramba, qué puntualidad. Impresionante lo profesional que es la gente que está aquí conmigo. Eso me parece maravilloso. Dios me lo bendiga. Ya llegó nuestro querido doctor. Nos va a hablar esta noche. En 5, 4, 3, 2, 1, doctor. ¿Dónde está? No, entonces sí, o sea, 0, 5, 9, 10. Ajá. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Usted es el doctor más cómodo que hay. Prende el teléfono y se pone ahí. Pero está muy lejos y se ve chiquitico. Vamos a acercarlo. Tuve que buscar un poco de comodidad porque aguantar el teléfono 40 y tantos minutos no es fácil. No, pero una persona joven, lleno de vida. No hay una arruga, no hay una cana en ese cabello. Sobre todo eso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está la semana? ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios. Esta semana, ¿hasta qué día van a trabajar? Viernes hasta mediodía. Ah, no, trabajan el viernes también. Está como en mi país que no trabajan desde el viernes pasado. No, y hay algunas escuelas que tampoco terminaron las clases el viernes pasado también. No, pero Así que, es que de antemano se habían dado ya citas. A mí me gusta realmente el Viernes Santo no tener que trabajar, pero así es. bueno, la gente millonaria así es que tiene dinero. Así no, pregúntemelo a mí. Ah, óyeme, qué vacilón con los espejuelos. Me he reído con eso, señor, pero bueno. Hoy usted Oye, me lo dice, mejor de todo es lo bien que sonaron cuando se aplastaron. Crack. él se está riendo, señores, porque yo fui al consultorio, ahora lo voy a contar. Fui a su consultorio con unos lentecitos negros bien bonitos que me regalaron. Se me cayeron al piso, el señor se levantó y ¡trácata! Hasta ahí llegaron los espejuelos. Me lo quiere comprar en la tienda del dólar, que falta de respeto, señor. No, 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 esos lentes me lo regalaron, no, pues ninguna tienda del dólar. Pero bueno, doctor, vamos a hablar de algo que me parece interesante. Cuénteme cómo está esto de la medicina regenerativa, de qué se trata, de dónde viene, cuándo se comienza con eso, o ya está funcionando. Estábamos tratando de buscar un tema, que es que la idea incluso me la diste tú cuando me preguntaste de la polineuropatía, y hasta qué punto se podía mejorar, regenerar, curar, etcétera. La medicina realmente tiene varias clasificaciones en dependencia del uso y del tiempo en que uno va a hacer una acción o crear una acción. Y ahí es donde hablamos de la medicina primaria, secundaria, terciaria y por supuesto medicina regenerativa, que es un término hasta cierto punto controversial en algunos elementos que después te diré cuáles. Pero la medicina primaria se encarga generalmente en prevenir, más que nada prevención, aunque forma parte también de la medicina secundaria. La prevención forma parte de esto. Hice algunas noticias por aquí. Generalmente lo que hacemos en medicina primaria es evaluar, considerar el riesgo y prevenir que ocurra, o sea, evitar que algo ocurra. En medicina secundaria, desgraciadamente, muchas veces es cuando ocurre la detección y el tratamiento temprano y uno trata entonces de evitar cualquier tipo de complicación posterior. Casi siempre es detectar y tratar ya un daño que aunque sea incipiente existe. El caso de la medicina terciaria es ya el manejo de una condición que está establecida con ciertos daños desde el punto de vista crónico y tratar de que eso no empeore. Uh, lo ideal sería poder o no tener que llegar a un
a un tratamiento, una evaluación a nivel terciario, pero para eso haría falta muchos elementos, incluyendo la medicina de regeneración. La medicina regenerativa incluye muchos elementos. Generalmente, la principal o el principal elemento, por así decirle, sería revitalizar, regenerar, restaurar elementos que han sido a lo mejor dañados. Cuando hablamos de restauración, puede ser que la restauración no sea 100%, pero sí existe un potencial de regeneración que, por supuesto, en dependencia de la medicina que tú uses o de los elementos que tú uses, puedan ayudar. Muchas personas han oído hablar dentro de los elementos de la medicina regenerativa. Pues tenemos los stem cells, las células madre pluripotenciales, tenemos ahora los exosomas, el gene therapy, tenemos a los famosos peptides que están ya por donde quiera. Cada uno de ellos cumple una función diferente. La stem cells therapy, el principal goal casi siempre ha sido, y aquí lo tenemos, de intentar reparar y crear nuevos tejidos, nuevos órganos. Ha tenido que oír de la bone marrow transplant, el trasplante de la célula ósea. Eso forma parte de los stem cells. El único problema que tiene el stem cells es que el stem cells es un tipo de célula, el nombre te lo dice, que tiene todas sus características, sus núcleos, todo lo característico de una célula, y que se obtiene a nivel mesenquimatoso de diferentes lugares. Embrionario, embriológico sería de los mejores, pero también se obtienen no solamente de ahí, sino también de lo que es el Wharton Jelly, que es otro elemento de la placenta, se obtiene incluso del líquido amniótico, de tejidos nuevos, y tienen ciertos usos muy significativos en la medicina de hoy. El problema es que tiene sus pros y tiene sus contras. Una de las cosas más importantes, era lo que estaba yo comparando, es que casi siempre, o sea, lo que se trata de hacer con las células madre, y por eso hemos oído gente que en la medicina deportiva se usa, que en ciertos elementos también se usaba el stem cells para cierta restauración de la piel, etc. Y es cierto que han habido resultados controversiales, pero grandes estudios realmente no se han extendido. Pero casi siempre lo que está enfocado es a regenerar ciertos tejidos, restaurar funciones, y casi siempre la función es a largo término. Es más costoso, es más difícil, y casi siempre los riesgos que tienen después que tú obtienes ese tipo de células pluripotenciales, que tenemos que pensar en ellas, que son unas células madre que tienen como una lectura en blanco, con lo cual tú puedes codificar o tú puedes empujar a la formación de ciertos tipos de tejido. Tienen sus riesgos porque pueden haber reacciones inmunológicas, pueden haber, por supuesto, incluso inducción y formación de algunos tipos de tumores, que no es el goal deseado con este uso de terapia. Casi siempre eso está a otro nivel, el nivel del uso de células madre. Incluso hay muchas clínicas que te hablan de medicina regenerativa, pero es hasta cierto punto cuidadoso, controversial. Los resultados pueden variar y no existe una indicación muy específica, y es una parte que pudiéramos llamarle, no es ni blanca ni negro, es como gris. Entonces esta parte es un poquitico más, digamos, más específica para su uso. En el caso de las células madre, que hablamos de esas células blancas que están ahí para indicar, formar y crear ciertas cosas, ellas producen una serie de elementos que hace muchos años, más de 2 décadas, se pensaba que ese tipo de vesículas o pequeñas partículas que se excretaban de la célula eran eso, eran desechos. Y en la actualidad se sabe que estamos hablando de los famosos exosomas, que no son otras cosas que unas pequeñas vesículas que se forman dentro de la célula madre pluripotencial, que contiene una serie de elementos como RNA, células y factores de crecimiento, elementos antiinflamatorios, proteínas, lípidos, una serie de cosas, y que lo que tienen más que nada es una información. Todas las células del cuerpo
de una u otra manera se comunican una con otra. Y a veces la comunicación puede ser para estimular algo, para evitar algo, o sencillamente para disminuir algún elemento con lo cual tú quieres lograr que algo no ocurra o que algo ocurra. Los stem cells o las células madres se comunican una con otra a través de los exosomas. Los exosomas no son neurotransmisores químicos simples de comunicación. Son esas pequeñas vesículas que la célula madre forma con una serie de información. Después de formarse dentro, salen, se pegan a otras células, madre le transmite una información determinada. En otras palabras, los exosomas no son otra cosa que unos vehículos que transportan un mensaje bien completo o bastante completo de una célula a otra. Ese mensaje puede decirle a esa otra célula, esta es la forma que yo quiero que tú regeneres este daño que tiene este tejido y a partir de ahí que tú me ayudes a regenerar, a mejorar y a potenciar la curación o la restauración de un determinado tejido. Estos son los exosomas. Los exosomas son, hasta cierto punto, han sido muy controversiales porque tú no puedes, en un momento determinado, que tú puedas de una célula madre estimular la producción de billones, incluso de exosomas que llevan una estimulación específica a veces un tejido. Tú no puedes garantizar 100% de que toda esa estimulación lleve a un necesario digamos, objetivo final. Tú no puedes decir, quiero que sencilla y llanamente sea muy específico para este elemento. Muchos de los lugares que te dicen esto es específicamente, exclusivamente es la palabra. Para esto yo creo que a veces no te están diciendo toda la realidad de lo que puede llegar a potenciarse con los exosomas. Los exosomas son algo increíble y uno nunca va a decir es la curación, pero yo pienso que forma parte de la medicina del futuro. Existen diferentes formas de obtener y de manejar este tipo de, digamos, de droga, de medicina restaurativa, digamos, por así llamarlo. Existe, por supuesto, la terapia genética, que no vamos a meternos ahí en esa parte, es costosa, es muy específica, puede crear una serie de elementos a veces no deseados, son bien caros. Pero una de las ventajas que tiene realmente los exosomas cuando hablamos de ellos es que, primero, tienen una baja ¿cómo lo digo en español? Son poco inmunogénicos. Por lo tanto, el crear una respuesta adversa significativa no es lo más común, que sí puede ocurrir con las células madre. A pesar de esto, muchas veces los exosomas no tienen una duración tan prolongada como tienen algunos tipos de células madre y otro tipo de terapia. Voy a hacer una pregunta, doctor, discúlpeme. Hay algo que yo he estado notando últimamente que está de moda. Yo digo que está de moda porque lo he escuchado muchas veces y en las redes sociales todos los días hay 3, 4, 5 ejercicios para curarse las dolencias del famoso manguito rotador. Esa medicina regenerativa no puede eliminar o curar esas dolencias del manguito rotador. Es que depende de la extensión y el tipo de daño. La ruptura del manguito rotador generalmente depende de la extensión que tenga, la edad que tenga el paciente, porque ahí es donde viene lo que te voy a comentar luego. Cuando las rupturas del manguito rotador traumáticamente son extensivas o extendidas, es más difícil poder reparar esto sencillamente utilizando algunos tipos de stem cells o exosomas en el área, son más difíciles. Y mientras más tiempo Ahora yo recibí un paciente de otro lugar, tuvo un trauma en el hombro y donde estaba, en el lugar que estaba, nadie se le ocurrió en un momento determinado pensar que después de tanto tiempo la limitación que tenía esa persona podía tener una extensión o extendidamente un daño importante. A veces la ruptura del manguito rotador cuando son parciales, no son extendidas, son manejables incluso con terapia física. Y a lo mejor una combinación de terapia física con el uso de algún de este tipo de medicina regenerativa que se usan en muchas clínicas deportivas, definitivamente sí, pudiera haber cambiado, no lo que ahora para esta persona probablemente, significativamente estemos hablando de una cirugía importante. Por eso depende de muchos factores. En mi caso,
yo tengo artritis. Ujú. Eso es que tengo artritis más el manguito rotor no está roto, ¿no? O sea, yo creo que me Mira, está... la artritis es como el envejecimiento. Nosotros, ¿cuándo empezamos a envejecer? Cuando nacemos. Cuando empezamos a crear algunos tipos de placas, digamos, por así decir, lipídicas, etcétera, desde que uno nace. Las células tienen una codificación como parte de la apoptosis o de la muerte individual, crítica de cada célula, y eso está codificado. Si tú puedes manejar de una u otra manera y mandar esa información y estimulación y estimular la reparación que en un momento determinado pueda llevar a la destrucción de esas células, tú probablemente tengas un impacto importante en una serie de tejidos cardíacos, tejidos neurológicos y hasta cierto punto, después voy a hablar un poquitico de la parte de las enfermedades neurodegenerativas o otro tipo de enfermedades, cuando hablamos de las demencias, como demencias por Alzheimer. Existen muchos estudios que aún no están aprobados y están en la parte, en esta área gris. Eh, pero todo depende de muchas cosas. No es lo mismo que tú cojas ahora y digas, de esta persona joven, relativamente joven, un niño, lo que sea, podemos obtener ciertas células, las cultivamos, estimulamos la producción exosomal. La producción de los exosomas van a ser por billones, van a ser más frescos, van a ser más intensos que lo que se puede obtener de una persona mayor. Y no es que no lo produzca, sino que la producción es menor. En otras palabras, mientras más uno envejece, la comunicación intercelular de la producción de exosomas, estimulando la reparación o creación de algunos tipos de tejidos para restaurar daños, es mucho menor. Entonces, imagina si eso puede ser parte de la rehabilitación de muchos tejidos. Yo conozco, hace poco hablé con una persona, un ciclista tuvo una caída y que como parte del daño se metió debajo era como una parte de un cemento y se dio en los dos brazos, se lastimó el área superior tendinosa. Eh, y cuando le dijeron que parte del problema, como parte incluso de la cirugía, no iba a poder recuperar del todo, esta persona que hablamos, increíblemente fue, cuando fue el sábado, eh, buscó la parte esta de la medicina restaurativa y el individuo ha recuperado alrededor de un 90% de la fuerza, de la capacidad, de la motilidad, etcétera. Y estamos hablando en el transcurso de 2 años aproximadamente. Eh, Casualmente, y salió la conversación porque es un conocido personal, es el esposo de una amiga mía, y increíblemente salió eso a la conversación. O sea, existe potencial de muchas cosas. Todo depende en qué etapa tú lo manejes. Um, y eso es importante. Existen varias formas de usar. Entonces voy a pasar rapidito a hablar de los peptides y ahí vuelvo a los exosomas porque yo pienso que los exosomas son parte, y ya son parte en algunos lugares de medicina del futuro de restauración. En algunos sectores y algunos practicantes de la medicina no aceptan el término como tal de medicina regenerativa, restaurativa, y ven como muchos de estos productos no han sido totalmente aprobados por la FDA, lo ven como un problema para tú decirle, y es cierto, al paciente tú no le puedes dar garantía con este tipo de tratamiento, es que no lo puedes dar de nada, incluso con las medicinas que están aprobadas, ocurren reacciones adversas, reacciones paradójicas, una serie de elementos. Pero de que existe por lo menos algo alternativo que puede ayudar a algunas cosas que sencillamente no están tomando el curso deseado, es algo que uno tiene a su favor. O sea, has oído hablar de que tenemos un tipo de terapia que no está aprobado, que es la famosa, estamos en esta etapa de pruebas, si quieres pertenecer al estudio, a lo mejor tienes algún beneficio con esa enfermedad que tú tienes, eso existe también. Los peptides son más simples. Perdón, con respecto a la pregunta que yo le hice, por lo menos mi hombro se pudiese arreglar o recuperar con la medicina regenerativa o no. Todo muy individualizado. ¿Existe potencial de reparación? Sí. ¿Existe potencial de mejoría? También. Un potencial de recuperación completa no lo creo. Después de un trauma con recuperación, rehabilitación, recuperación es posible. Hay muchos casos, lo pueden ver en internet. Hay muchos casos que han hablado de recuperación.
Pues, Ah, pues ahora, yo me he visto con otro, disculpe que lo interrumpa, con otro terapista, ortopedista, perdón, ujú, me dice que lo mío se quita con operación. sí, la cirugía a veces es inevitable, en dependencia de qué, de cuán grande es el trauma, desde cuánto se sufrió ese trauma. Recuerda que todo esto es al ser proactivo, que es lo que pasó con el paciente que te comentaba que ahora tuve que mandarlo y definitivamente va a tener cirugía. De hecho, si se extiende el hombro, se va a frisar, se va a fibrosar, etcétera, la inmovilidad, el dolor, la incapacidad funcional que tiene esta persona es increíble. Y nada más que había que preocuparse un poco. Y esta preocupación pasó de largo, el daño incrementó, se instaló y ahora es mucho más difícil poder producir o poder revertir gran parte de ese daño si no es quirúrgicamente. Por eso cada persona es individual, cada tratamiento es individual y definitivamente, por supuesto, el tratamiento, algunos tipos de tratamientos son caros. La terapia exosomal es un poquito cara, no cubierta por los seguros, igual que los pectales. Los pectales son otro tipo de terapia, por así decirlo, y están bien popularizados y llevan rato. Existen diferentes tipos de peptides, igual que los exosomas se pueden administrar de manera local, de manera subcutánea, de manera intranasal, por supuesto. Los demás potencias son los que se administran de vía parenteral o de vía intramuscular o endovenosa, sobre todo. Cuando hablamos de exosoma, la mejor vía de administración es lo que están diseñados, por así decirlo, para la administración intravenosa. Los peptides son pequeños componentes aminoácidos que tienen o modulan una señal, van a un determinado lugar, y lo que único que hacen ahí, que es lo que como habíamos bien determinado, es crear sencillamente una respuesta, es inducir una respuesta. Son moléculas muy pequeñas, que lo que hacen es activar receptores en algunos sitios, ¿ok? Y estimular la producción o desarrollar ciertos tipos de elementos que están un poquito, digamos, apagados. Son muy populares los intranasales porque algunos producen aumento o estimulación de la generación neuronal, diferentes tipos. Son bien populares, son un poco más económicos, se hacen por ciclos más seguidos porque la duración es menos prolongada, la estimulación es menos, digamos, intensa. Eh, y por supuesto también tiene pocos efectos secundarios. La Sí, neuropatía, ¿Perdón? la neuropatía, ¿cómo La no? neuropatía con peptide te puede ayudar, pero no es un gran deal. Probablemente tengas más resultados en el uso de algunos tipos de exosomas que en peptides como tal. Ya te digo, es muy individualizado y es abierto. Existen diferentes tipos incluso de farmacias que producen peptides para diferentes tipos de cosas. Post-stroke. Yo traté indirectamente con una amiga dos pacientes. Uno de ellos había tenido un accidente vascular, encefálico, hipertensión descontrolada, severa, y había quedado con ciertos trastornos residuales visuales de la famosa foggy mind, que estaba un poco como ido, digamos, el paciente, un poco, y la mente un poquitico desenfocada y ya se le había dicho desde el punto de vista neurológico, una serie de cosas, se había seguido. Y él fue a la clínica de esta amiga mía y una de las cosas que primero le recomendé enfocarse fue en el control de la hipertensión mejor y sí, ¿por qué no utilizar algunos tipos de peptides? Después del uso de algunos tipos de peptides intranasales e inyectables y el uso exosomal, el cambio en alrededor de 6 meses ha sido crítico. Crítico porque supuestamente el individuo habla de mejor, el foggy, esta nubilación mental desapareció, mejor concentración, mejor memoria, presión arterial controlada. El individuo empezó a hacer ejercitación que no tenía deseo, cansancio al atardecer, incluso chequeando los niveles, es un hombre, los niveles de testosterona estaban normal y era un cansancio a lo largo del día, pero sobre todo se acentuaba más en horas de la tarde-noche. Después de este tipo de terapia combinada, peptide y exosomal,
la persona mejoró. Siempre se le dejó conocer esto, mucho esto no son terapias aprobadas, tienen muy poca inmunogenicidad, o sea, poca reacción, pasar al español, poca reacción. Muchas veces lo peor que puede pasar es te hace flu-like symptoms, que es como que tienes un pequeño catarrito así. Pero la mayoría de las personas lo que comentan de 24 a 48 horas como que da una relajación con cierto cansancio, como y eso forma parte de la rehabilitación y del cambio que ocurre. Y la otra persona fue una mujer con un lupus severo, bajo varios tipos de medicación, esteroides, estaba con unas inyecciones e incluso estaba en una combinación con Melotrexate, etcétera. Empezó con esto y lleva ya aproximadamente 2 años, 2 años. Y el cambio ha sido sustancial. Esta persona hasta ahora, las crisis que tenía, el lupus puede, como enfermedad autoinmune, puede variar de una persona a otra. Puede ser ligero, con muy poco impacto a nivel de la salud, puede ser moderado, que son relativamente en algunos órganos se pueden notar sobre todo daños articulares y el más severo, que por suerte son los menos comunes, con el daño, el impacto a nivel renal, etcétera. Esta persona, una mujer relativamente joven, 39, 39, 40 años, el cambio en 2 años ha sido sustancial. De usar tres tipos de medicamentos, está usando uno a la mínima dosis. Las crisis que había se redujeron increíblemente, pero cada persona tiene que saber que lo que tú vas a obtener va a ser muy individualizado y no le puedes garantizar una curación completa porque es raro que ocurra, pero sí una restauración de muchas funciones. Los otros dos casos son recientes, no son tratados por mí directamente, pero es lo que queremos hacer nosotros a partir de ahora, porque hemos ayudado, hemos asistido a otros lugares, no los hemos hecho nosotros directamente, pero ahora que podemos hacerlo de una manera más individualizada, lo vamos a hacer. Y es lo que queremos. Dar alternativas cuando, por así decir, casi todo lo que se ha podido hacer se ha hecho y no ha habido resultados. Esto puede ser parte de. Y eso forma parte de la medicina restaurativa. Restaurar, regenerar y tratar de modificar ciertas cosas es importante. Tú no vas a eliminar, tú no vas a ser la persona eterna, pero probablemente vas a generar, restaurar, y eso va a dar calidad de vida, mejoría, son unas cosas que tiene y por supuesto indirectamente va a extender esa calidad y capacidad de vivir mejor. Es algo más. Y entonces cuando la medicina química o tradicional no ha sido suficiente, esto por lo menos da una pequeña luz al final del túnel y con ciertos resultados sorprendentes. Tú te has preguntado por qué hay tantas clínicas de wellness, pero hay también tan pocas clínicas específicamente dirigidas a medicina deportiva y de restauración. ¿Y por qué tantos atletas de alto rendimiento gastan cantidad de dinero en este tipo de medicina? Y no estamos hablando de los simples sueros estos que ponen con una combinación de vitaminas y estas cosas, que es algo más que te puede ayudar, pero no es lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando otra cosa. ¿Y por qué tú crees que existen pocas, pero son pero tan successful en lo que hacen? ¿Por qué son tan buscadas? Perdón, Desgraciadamente. me estoy riendo porque aquí una seguidora que se llama Virginia, que nos saludó ahorita, por cierto, ella dice que yo necesito restaurar mis abdominales. Bueno, yo no sé a qué se refiere con los abdominales, pero nosotros estamos hablando de una terapia a otro tipo, a otro nivel, es otra cosa, que más que restaurar un músculo, por así decirlo, va encaminado a tratar de reparar y restaurar o inducir la reparación de estos tejidos. Los peptides son de corta duración, se hacen por ciclo, hay que estarlos manteniendo. Son sencillamente pequeños mensajeros, moléculas mensajeras de que estimulan por supuesto, ciertos beneficios.
Los exosomas son otra cosa. Los exosomas duran más, 3 meses, 6 meses, independencia, pero no es lo que duran, sino es lo que dura la estimulación, esa señal que desencadenan para la formación de algo específico puede durar años. Y mientras más, no existe una terapia protocolar específica, porque esto cae entre lo que nosotros hablamos, de nuevo, un área gris. Todavía hay muchas cosas en desarrollo y estudio. El otro día tuve una conferencia con 2 genetistas y cuando les pedí, hay un protocolo específico para el daño renal y evaluar la posibilidad de reversión o mejoría. Y me decían, no hay un protocolo específico. Existen elementos que tú dices no son tan activos que pueden producir daño, pero no te podemos decir que el protocolo, por ejemplo, para regeneración de la piel existen muchos exosomas, incluso tópicos, que son los más populares para la piel. Pero existen exosomas, stem cells, células madres específicas para inyección intraarticular con unos beneficios increíbles. Yo he usado concentrado PRP, que es el plasma, en rodillas, en hombros, con increíble rehabilitación. Y eso, puedo decirte que a pesar de que tienen elementos de regeneración, no creo que sean tan potentes o tan potencialmente utilizables como los exosomas y algunos tipos de células madre. Son diferentes, algo más increíble. Si tú dices en un protocolo que quiero restaurar X órgano, un órgano determinado, ponemos un suero ahora, damos un tipo de terapia intranasal, lo repetimos a los 3 meses, después al año, después a los 2 años. El potencial de duración y el tiempo en que esos peptides duran no tienen que ver con el tiempo con que ellos estimulan la producción de un elemento determinado que pueda ayudar a regenerar un tejido específicamente. Entonces, eso es importante y yo sí pienso que va a ser parte de la medicina del futuro, igual que la terapia genética. Cuando la gente hablará en un momento determinado de los famosos biológicos, de algunos tipos de, por ejemplo, el Repata, que es un medicamento para inhibir la destrucción de un receptor para digamos, el colesterol malo, para que me entiendan. Nadie pensó en un momento determinado que los biológicos iban a ser tan importantes para enfermedades autoinmunes, para artritis, reumatoidea, para una serie de cosas. Los biológicos y los anticuerpos monoclonales que han cambiado incluso algunos tipos de cáncer. O sea, esto ha cambiado y ha revolucionado. Y como mismo hace muchos años se pensaba que esto no iba a ser tan bueno y tan potencial como es ahora, los exosomas, stem cells que todavía están cierto limitados, yo creo que van a ser o están ya desencadenando una serie de respuestas, podemos decir, bastante positivas en algunos casos. ¿Okay? Porque aquí dice, se puede ayudar se puede ayudar a regenerar el corazón después de un infarto de miocardio. Recuerda que cuando ocurre un infarto del miocardio, porque ocurre en un área, existe un área central necrótica con un daño totalmente irreversible y existe un daño isquémico que generalmente está por fuera, digamos, del área que se dañó de manera irreversible. De todas maneras, hay partes, hay áreas del corazón que aunque están con elementos isquémicos, ¿ok? Existe potencial de mejoría y regeneración. No existe un protocolo determinado, de nuevo repito, para el uso de una serie de elementos, los peptides que son los más comunes que donde quiera te los encuentres, incluso algunos tipos de exosomas. Los exosomas, como el Exopure, como el Apex, como el Olympus, una serie de exosomas, incluso que están preparados para el uso endovenoso, son importantes porque generalmente lo otro bueno que tiene es que los exosomas atraviesan la barrera hematoencefálica. Lo que tú usas a nivel intrasal va directo, digamos, a nivel cerebral. Lo que tú pones inyectado probablemente va a un lugar determinado, va al cerebro, pero más que nada cuando lo pones inyectado va al corazón, va a riñones, una serie de lugares. Y muchas veces se queda atrapado y crack, se quedó atrapado el exosoma en esa área.
Pero definitivamente eso es lo que se quiere, que se quede ahí. Cuando él llega ahí con una señal específica, es ahí, en esa área donde hay ese daño, donde tú quieres que se libere, se meta esa información en esa célula que está ahí para que estimule la reparación. Y le diga a esa célula, esto es lo que tienes que hacer para lograr una mejoría, una reparación en esta área de daño. Y ese es el mensaje que lleva el exosoma. Y eso es sumamente importante. ¿Cuánto pueda mejorar o cuánto puede revertir un área isquémica a nivel cardíaco? Pues potencialmente pudiera ser relativamente alta. Yo no creo que cuando hay un daño tan severo y tan largo tú puedas regenerar lo que hablábamos el otro día con la polineuropatía, puedas regenerar un 100% jamás. Pero potencial de regeneración y restauración, sí. Hasta el otro día se pensaban que las células cerebrales no eran capaces de regenerarse. Y definitivamente Una sí pregunta, se... una pregunta. Este, esta medicina regenerativa, ¿cómo llega uno, por lo menos, vamos a poner un ejemplo? Yo me estoy viendo con usted como mi médico primario, ¿me puede empezar a hacer un tratamiento regenerativo o me manda a otro médico, hay un especialista? ¿Cómo se llega a ella? ¿Cómo funciona? Viene de nuevo lo que me decían estos genetistas. La medicina regenerativa, eh, existen cosas que el paciente, recuerda que nada de esto está cubierto por los seguros. Y la parte de células madre, medicina exosomal y los usos de los exosomas como tal, son caros, son caros. Usted, ¿Cuánto? Depende. perdón, doctor, Depende. disculpe nuevamente, ¿ha oído aquí una clínica que se llama QC Kinetic? Ujú. ¿Sabe? Eso mismo. Probablemente, existen innumerables. Y wellness, y clínicas famosas de rejuvenecimiento. Yo lo que sí recomiendo es que todo lo que se vaya a hacer tiene que ser individualizado, enfocado. Te digo más que incluso hasta el uso de los peptides, yo tengo ahora mismo un contrato con una farmacéutica que está en Boston y estas personas lo que recomiendan es el análisis de tu ADN y a partir de ese ADN ellos recomendarte lo que tú necesitas utilizar. Y ahí te evita un gasto necesario, te habla. Cuando vengas acá te voy a enseñar cómo hacen ese test y el reporte que hacen tipo un semáforo. Lo verde es lo que no tiene problema, lo amarillo es lo que está a riesgo, lo rojo es lo que está crítico, y ahí encaminan de acuerdo a ese test genético que es buscar, no es ni siquiera de sangre. Te dicen lo que más tú necesitas. Por eso, cada tratamiento es individualizado. Y el otro día, como me decían estos genetistas, esta medicina no es para todo el mundo. Y cuando empezó diciéndome eso, yo pensé que se refería a lo que yo pienso, que no todo paciente clasifica para este tipo de medicamentos, o sea, este tipo de terapia, digamos, o este tipo de droga o este tipo de medicación, vamos a llamarla de alguna forma. Y pensé que era porque individualmente cada persona es única, ¿ok? Y definitivamente después me doy cuenta que la parte conceptual también incluye la parte del bolsillo. Y eso es importante también a tener en cuenta, ¿De qué Dios depende? Que de bolsillo. del bolsillo. Ah, Del bolsillo. Pero que yo pienso que en un momento determinado esto va, quien le dé espalda, igual que muchas, el logro de la terapia genética, de lo que ha ocurrido, de los mismos stem cells, el bone marrow transplant, es una serie de cosas. El que le dé espalda a algunas cosas y por lo menos no tenga la curiosidad clínica de evaluarla, de pensar hasta qué punto puede ayudar a ciertas personas que ya han perdido, digamos, la fe en poder recuperar ciertas cosas, creo que no está en el camino correcto. Creo que no está en el camino correcto. Ir a cualquier de estos lugares, primero infórmese bien, no todos los lugares te van a ofrecer lo que realmente tú individualmente necesitas. Cuando yo veo a un paciente hipertenso, no pienso que todos son hipertensos por igual y todos llevan esta pastillita y punto. Eso no es así. Cada terapia, cada elemento debe ser individualizado y tú tienes que ver a un paciente como un todo. El paciente va al cardiólogo, le da parte del cardiólogo, el otro va al pulmonólogo. Cuando viene a ver, tiene 7, 8 tipos de diferentes medicamentos de cada lugar. Están todos chocándonos con otros. La polifarmacia está matando al paciente. Y al final, hoy mismo hoy vino una señora aquí con una java de medicamentos. Sí,
sin mentirte, alrededor de 21 o 22 medicamentos. Ah, Y todo lo que pude hacer fue dejarla en unos 7 medicamentos, 8. Pero andaba por el aire. El psiquiatra, el neurólogo. Entonces, eso es criminal también. Eso lleva a un deterioro también, hay que tenerlo en cuenta. Cada terapia debe ser individualizada. Cada paciente es un ente único. Y claro. cada persona va a tener sus necesidades muy individuales, en dependencia de lo que vaya a hacer. Eh, Voy a empezar a hacer este tipo de terapia con una paciente muy específica, muy especial, uh, y te contaré en un futuro cómo va, con una enfermedad neurodegenerativa. Se nos acabó el tiempo, doctor. Si usted terminó, terminó perfecto. Ya. Pero, sí, pero está muy interesante, pero yo no sé, yo a mí me da la impresión de que son para casos bastante, como usted dice, individuales, específicos y que están en una situación difícil, podríamos decir. Aunque lo ideal no es eso, lo ideal es poder mejorar un daño con tiempo, no cuando el daño está establecido como tal. Ahí es más difícil, porque puede haber mejoría, puede haber regeneración, puede ser extensión, etcétera, lo que hablamos, pero nunca va a ser igual si tú a tiempo tratas todo. Todo a tiempo tiene manejo y la mayoría de los casos solución. Lo que tú dejas avanzar, en lo que tú no eres proactivo, es donde vienen los daños irreversibles y viene la pobre calidad de vida. Y eso es lo que se quiere evitar. Pero yo no me quiero hacer dramático, doctor, pero nunca me imaginé que me fueran a decir que yo tenía artritis en el hombro izquierdo. Nunca. Artritis tiene cualquiera. Cualquiera tiene artritis. La artritis puede ser la Pues, famosa primaria, que ocurre con la edad, o la secundaria, que puede ser traumática, etc. Al final, todos vamos a tener artritis. Es así, forma parte del cambio, el cambio que va pasando con el transcurso de los años. Es así. pero si soy un tipo joven, yo no llevo ni a Claro, 50. eso es lo que me llama la atención. Pero una última preguntita chiquitica nada más, que yo veo una proliferación en esta ciudad, no sé si es por moda, por maña, de gente enferma de las rodillas, doctor. A lo mejor es que te has dado más cuenta de eso ahora, pero sí, existen muchas personas con, tú sabes, artropatías de la rodilla, artritis, osteoartritis, que es un problema. Pero antes de llegar a una cirugía hay que evaluar cada paciente. A Claro, veces existen muchas cosas, la infiltración con PRP, células madre, exosoma, hay una serie de cosas que pueden cambiar, restaurar tejido y que no me oigan algunos ortopédicos, que a lo mejor no están de acuerdo, pero conozco de algún otro ortopédico en medicina deportiva que ha usado activamente el PRP, que está usando otros elementos terapéuticos y que aunque no le den tanto dinero a lo mejor como una cirugía, han cambiado el trayecto de estos pacientes, definitivamente. bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad, excelente exposición. Gracias, gracias, gracias. Aprendimos algo nuevo. Tenemos una nueva alternativa. Señores, este programa se va a ver próximamente en YouTube. Hasta colgado en nuestro canal de YouTube, @Lino Ferrer TV. Ya empezaron a poner los anteriores. Así que si lo quieren volver a ver y entender mejor, ahí está la orden. O si no, se pueden comunicar con el doctor. ¿Puedo dar el número de teléfono de la oficina? Claro, 786-250-3236. 32-30. 3230. Ya está. Por ahí te dejé la tarjetita para si alguien quiere otro tipo de información. Sí, con esta estadística era que me lo estaba aprendiendo, pero no hacerlo mal. Entonces, bueno, que tengan una excelente semana mayor. Bueno, que tú vas a estar trabajando. Vamos a estar en contacto y gracias, de verdad. No sabe cuánto le agradezco su presencia aquí todos los lunes a las 7 de la noche. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Y rece mucho por la paz del mundo, por favor. Chao, chao. Gracias, buenas noches.